¿Qué onda, gente estudiosa de la Biblia? Hoy vamos a ver un nuevo libro que creo que puede ser de mucha ayuda para entender el contexto histórico y cultural del Nuevo Testamento. Y es precisamente este libro que se llama Usos y costumbres de los judíos en los tiempos de Cristo, del editorial CLIE, y el autor es Alfred Edersheim. Vamos a verlo. Bueno, primero las características físicas. Vemos que es un libro de pasta blanda. No es pasta rústica como algunos lo conocen. Las hojas son un tipo de hoja más opaca, ya que es un libro que realmente no es muy costoso. Es un libro de materiales económicos, pero tampoco no son de baja calidad. Bueno, esta es la portada. Podemos ver alusiones históricas. Podemos ver de fondo un papiro. Esto es una menorá. La verdad no me acuerdo si es Aristóteles o es Platón o es alguien de esos, pero es alguien antiguo. Aquí podemos ver el costado que dice Usos y costumbres de los judíos en los tiempos de Cristo, el autor y la editorial. Notemos, esta es la contraportada. Viene algo acerca del libro y vamos a leer un poco el último párrafo de la contraportada, que nos va a hablar algo acerca del libro. Dice: este libro transporta al lector a la sociedad civil ordinaria de Palestina durante la época de Cristo. Lo lleva a mezclarse codo con codo con los hombres y mujeres de aquel periodo, para verlos en sus hogares y familias, para aprender sus hábitos y maneras de hacer y para seguirlos en su vida ordinaria. Esta obra es la de un detallista erudito, pero se presenta con un estilo popular y legible, y añadirá significado colorido y profundidad espiritual a las palabras y acontecimientos del Nuevo Testamento. Hermanos, este libro, la verdad yo creo que es muy útil porque habla acerca de cómo eran, pues obviamente, las costumbres, los hábitos de todo ese tiempo del Nuevo Testamento. Habla acerca de cómo era su comercio, cómo era la manera en que ellos vivían, qué pensaban acerca de los pueblos gentiles, cómo eran sus viviendas, sus modos de transporte. Vamos a ver un poco del contenido interior del libro. Estas son las dos primeras páginas que dicen el título, la editorial y el autor. Bueno, para hablar, antes de profundizar más, para hablar un poco del autor. El autor es Alfred Edersheim. Él fue un judío que se convirtió al cristianismo. Fue un erudito bíblico, hermanos, conocido especialmente por su libro La vida y los tiempos de Jesús, el Mesías. Esta obra originalmente, la obra del autor original, se publicó en 1876. O sea, esta obra ya tiene sus añitos, pero realmente sigue siendo muy útil. Pero esta obra en español se publicó en 1997 por la editorial CLIE. Algo para que tengan un poco de contexto de quién lo escribió. Veamos las dos primeras hojas y vamos al índice. Como todos los libros, él dice el prefacio y todas las partes. Algo interesante de este libro es que vienen dos apéndices al final, que aparte de la historia que relata de los sucesos y todo ese contexto cultural e histórico, también vienen dos traducciones. Una es la traducción del Tratado de Midot de la Mishnah, y la segunda es la traducción de selecciones del Talmud babilónico, el Tratado de Berachot. Bueno, después de eso viene lo que es el prefacio, escrito por el mismo Alfred Edersheim en noviembre de 1876. Habla algo acerca del propósito de su libro, de qué quiere transmitir con su obra. Después viene una parte interesante que yo creo que es de mucha ayuda. Es el análisis del contenido. Específicamente esta parte a mí me gustó porque si este libro tú no lo lees de corrido, no lees completamente el libro y lo quieres usar más que nada para consulta, esta parte te puede ser muy útil porque aquí viene lo mismo que el índice, pero en cada punto, en cada tema que va a tocar, desglosa un poco acerca de los temas de los que habla. Y si lo quieres usar, como dije, para una consulta, no tienes que chutarte todo el libro y leerlo. O sea, simplemente te vas aquí a esta parte de análisis del contenido y buscas el tema del cual quieres aprender y te vas directamente a él. Yo creo que esta es una parte muy útil. Viene en todos. Y después
ya viene el primer capítulo, que es Palestina hace 18 siglos. Hermanos, como dije, este es un libro ya de más de 100 años, y obviamente el autor tuvo su contexto en ese momento, y las condiciones geográficas y las condiciones políticas de esos países eran muy diferentes a las que hay hoy en día. Les digo eso porque precisamente en donde empieza el primer capítulo dice esto: hace 18 siglos y medio la tierra que ahora yace desolada, con desnudas y grises colinas mirando a los valles mal o nada cultivados. Esto está hablando acerca de Israel, está hablando de la tierra de Palestina. Pero en esta nueva edición de 1997 vemos que abajo viene unas notas. De hecho, aquí donde dice desolada vemos que hay un asterisco, ya que abajo hace referencia a él. Lo voy a leer para que se den una idea. Dice: téngase en cuenta la fecha en que fueron escritas estas palabras, hace 112 años, en 1876. Desde entonces ha habido la repoblación de Palestina por los judíos, primero bajo el dominio turco y a partir de 1917 bajo el mandato británico. La independencia del Estado de Israel en el 47. Esto hace referencia a que en nuestros tiempos, en estos años, ya no es parecido a cómo era cuando el autor escribió este libro. Y podemos ver estas notas a lo largo de toda la obra. Es un libro realmente, aunque ya tiene su tiempo y tenga ese tipo de visión diferente, realmente sigue siendo la verdad muy útil, porque como dice el propio libro, es un erudito que se enfocó mucho a ser fiel a lo que era el contexto histórico y cultural. Habla acerca de cómo se movían las personas. Por ejemplo, algo bien interesante es que habla acerca de las sinagogas, de cómo empezaron las sinagogas. Déjame lo encuentro aquí. Por ejemplo, aquí, el culto de la sinagoga. Es algo que a lo mejor la Biblia no hace tanta referencia, sino que le da un hecho, porque en ese tiempo a los que iban escritas las cartas de la Biblia y todo, la gente ya sabía, pero nosotros no tenemos ese contexto, y este libro nos puede ayudar mucho a entender qué era una sinagoga, por qué se hicieron, cómo eran las reuniones en la sinagoga y muchas cosas más interesantes. No les voy a spoiler más cosas. Léanlo, consíganlo, puede ser de mucha ayuda. Se los dejo de tarea. Es un libro barato, la verdad no pasa de los 250 pesos mexicanos. Abajo les voy a dejar el link para donde pueden conseguirlo. Lo pueden conseguir en Amazon, también lo pueden conseguir en librerías. Pero la verdad es recomendable para el estudio del contexto histórico y cultural de los tiempos de Cristo. Bueno, hermanos, nos vemos. Bye.